En marzo de 1976, el gobierno fue tomado por las Fuerzas Armadas. Comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupos que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército. La dictadura contó con el respaldo de grandes grupos capitalistas y organizaciones de créditos internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que brindaron altísimas sumas de dinero al país a modo de préstamo. El gobierno de facto nos dejó una deuda externa altísima, miles de muertos y desaparecidos, destrucción del aparato productivo nacional y el vaciamiento de empresas públicas a causa de la corrupción. De esta manera se empezó a utilizar nuevas medidas políticas que fueron gestando lo que acabaría en crisis en los años 2001 y 2002. Normalmente, cuando se habla de esta crisis, se suele decir que fue consecuencia del fracaso del modelo neoliberal. Pero, ¿hasta qué punto es esto cierto? Primero veamos qué propone la teoría neoliberal. Políticas monetarias restrictivas, aumentar tasas de interés o reducir la oferta de dinero hasta lograr una inflación cercana a cero y evitar el riesgo de devaluaciones de la moneda. Los partidarios del neoliberalismo creen que estas medidas evitan los llamados ciclos del mercado. Políticas fiscales restrictivas, aumentar los impuestos sobre el consumo y reducir los impuestos sobre la producción, la renta personal y los beneficios empresariales. También proponen eliminar regímenes especiales y disminuir el gasto público. Liberalización. Se elimina o se reduce al mínimo la intervención del Estado en el comercio. Se aboga a favor de la movilidad de capitales y la flexibilidad laboral. Privatización. Se considera que los agentes privados tienden a ser más productivos y eficientes que los públicos, y que el Estado debe adelgazarse para ser más eficiente y permitir que el sector privado sea el encargado de la generación de riqueza. Esto en Argentina se cumplió al pie de la letra. El valor de nuestra moneda está, sin dudas, perfectamente asegurada y nadie tiene que temer por la evolución futura de la paridad cambiaria. El peso, que a partir del 1 de enero valdrá igual que el dólar, es una moneda destinada a perdurar con ese valor por muchos años. Me atrevo a decir, por décadas. El Estado Nacional encarará una reducción de gasto público de 890 millones de pesos. El grueso de esa reducción corresponde a la eliminación de gastos que la sociedad ha encontrado irritantes por representar la persistencia de privilegios intolerables. Esto incluye gastos en ANSES, tales como la eliminación de pensiones graciables injustificables y la eliminación de los abusos en asignaciones familiares. También se eliminarán becas otorgadas por legisladores y se reducirán, con la cooperación del Congreso Nacional, los gastos que implica la política en la Argentina. En el trimestre julio-septiembre, que estamos comenzando a transitar, las previsiones presupuestarias son las siguientes. Esperamos recaudar por todo concepto 7.500 millones de dólares, es decir, un aumento del 10% con respecto al trimestre recién terminado. Esto lo pensamos recaudar con los impuestos que están en vigencia y con las tasas impositivas en vigencia, sin ningún cambio como los que podrían derivarse de las leyes que están en el Congreso. Planeamos conseguir ingresos por ventas de activos y privatizaciones por 400 millones de dólares. Con estos recursos vamos a afrontar gastos antes de pagos financieros por 7.100 millones de dólares. El gobierno de la Nación Argentina cumplimenta esta noche 7 cabalísticas privatizaciones, 7 sectores estratégicos del quehacer nacional. Encaramos las privatizaciones de la televisión,
de los teléfonos, de instalar el sistema del peaje, de instalar la concesión vial o la concesión ferroviaria, también de privatizar las radios y de incorporar, por supuesto, la privatización de la empresa estatal de la aeronavegación. Nosotros hemos ideado un decálogo que dentro de unos días se conocerá, que es el decálogo menemista de la reforma del Estado. El mandamiento 1 son palabras de Menem, él no lo conoce aún. El mandamiento 1, que ha extraído de sus muchos discursos, dice así: nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. La economía debe funcionar con tanta libertad como sea posible y con la menor regulación que sea necesaria. Les confieso, como despedida, cuáles son mis sueños en esta hora histórica para la nación, en esta celebración del Día de ustedes, del Día de los Industriales, del Día de la Industria. Yo sueño con empresarios que no vivan subsidiados ni molestados por un Estado ineficaz e invasor. A partir de hoy, rompemos la telaraña de un Estado prebendario, asfixiante y arbitrario, que trabó la vida productiva nacional con un conjunto de innecesarias regulaciones. Ahora que sabemos qué es el neoliberalismo, podemos decir que se aplicó exitosamente en Argentina, aunque no podemos decir precisamente que el neoliberalismo haya llevado a la Argentina al éxito. Las políticas monetarias consiguieron que el dólar y el peso argentino valieran lo mismo, por lo que la gente consumía mayor cantidad de productos extranjeros, haciendo que la demanda de productos nacionales caiga drásticamente y como consecuencia disminuya la producción nacional y se cierren nuestras fábricas. Al disminuir el gasto público, la clase media se vio afectada, al no poder acceder a una educación digna, a hospitales eficientes, ni al transporte público o siquiera a carreteras en buenas condiciones. En síntesis, se mejoró la calidad de vida fuertemente. La flexibilidad laboral afectó gravemente la integridad del trabajador. Los empleadores disponían de sus empleados, pudiendo cambiarlos de puesto de trabajo o sucursales y bajarles el salario, ya que la ley los amparaba. Los trabajadores ya no disponían siquiera de un ambiente de trabajo digno. Las privatizaciones fueron el peor golpe para la Argentina. Grandes orgullos nacionales como YPF, Aerolíneas Argentinas y el sistema de redes ferroviarias fueron vendidas y vaciadas, dejando a miles de trabajadores en la calle y aumentando la pobreza a un nivel crítico. Llegado a este punto, el pueblo argentino salió a la calle a protestar y así nacieron los famosos cacerolazos. Queridos compatriotas, llevamos años de profunda recesión y estamos al límite de lo que podemos resistir. Tenemos que resolver conjuntamente la crisis social, la crisis fiscal, la crisis financiera y la crisis de la recesión. No es tiempo para detener las reformas del Estado, ni para ñoquis, ni para resistirse a bajar el gasto político. Hoy bajar el gasto del Estado es hacer política social. Compatriotas, culmina un día difícil. Han ocurrido en el país hechos de violencia que ponen en peligro personas y bienes y crean un cuadro de conmoción interior. Quiero informarles que ante eso he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional e informado al Honorable Congreso. 20 de diciembre de 2001. La mayor parte de las imágenes periodísticas del día se producen en el centro de la ciudad de Buenos Aires, pero la violencia alcanza a todo el país. El fin de la jornada deja un saldo de 30 muertos. Luego de renunciar, el presidente de la Rúa huye de la Casa de Gobierno. En poco más de 10 días se van a suceder 3 presidentes: Puerta, Rodríguez Sá y Camaño. El 2 de enero del 2002,
asume Eduardo Duhalde, quien va a gobernar el país hasta mayo del año siguiente.